Queridos Nerewers, bienvenidos una semana más a esta vuestra cocina. Yo soy Nerea y esta semana os traigo un plato de esos de toda la vida, estupendo, buenísimo, que das de comer a muchísima gente por poquito dinero y eso nos encanta a todos. Una estupenda cazuela de fideos con costillas con la que seguro triunfaréis con toda la familia. Probadlo y ya me contaréis. Si os animáis a hacerla, eso sí, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, que eso me hará muchísima ilusión. Y por supuesto, no os olvidéis de suscribiros al canal si es que no lo habéis hecho ya y darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo nueva receta. Que ya empezamos a coger ritmito otra vez. Y venga, que nos vamos directamente a la cocina. Queridos Nerewers, aquí tenemos como cada día los ingredientes para esta fantástica cazuela de fideos con carne. Con costillas. Para lo cual vamos a necesitar unas costillas de cerdo bien carnositas para tener chicha para comer, unas alitas de pollo, tomate triturado, nuestro caldo que ya hemos hecho, Caldo de carne, casero, de brick, el que uséis habitualmente. una cebolla, 2 dientes de ajo, 2 pimientos verdes, un pimiento rojo, un poquito de azafrán Azafrán o colorante alimenticio. y por supuesto los fideos y como no, sal y aceite. Vamos con la receta. El primer paso que vamos a hacer es dorar bien las costillas y el pollo. Entonces vamos a ir echando aquí en aceite calentito, que ya lo tengo preparado, las costillas y dorarlas muy bien. Y ahora os voy a contar un secreto mientras las voy echando, y es que vais a ver, como veis, que tengo bastante costilla y bastante más pollo, porque yo lo que voy a hacer siempre que hago este tipo de fondos es hacer doble, y lo que hago es que luego congelo la mitad, y así el día que quiero hacer un arroz o unos fideos, una fideuá o lo que sea, tengo el fondo hecho y nada más que me queda añadir el arroz, y es súper rápido y súper cómodo. Pero no os preocupéis, que en la cajita de información os dejaré las cantidades para una cazuela, no 2, como voy a hacer yo. Mirad, como veis ya tengo las costillas bien doraditas y las voy a ir sacando. Y metiendo también el pollo a dorar. Ya tenemos el pollo, como veis, bien doradito. Y ahora lo sacamos. Y lo que vamos a hacer es quitar un poco de aceite de aquí y empezamos con el sofrito. Y ahora volvemos a introducir, bajamos el fuego y volvemos a introducir las costillas y sus jugos, y vamos a añadir la cebolla, el pimiento rojo y el pimiento verde. El motivo de que vuelva a meter las costillas es porque las costillas se tienen que ir haciendo poco a poco. En el momento de que metamos los fideos tienen que estar ya tiernas, blanditas, entonces vamos a ir haciendo con la verdura, que vaya teniendo ahí su calorcito y aportando su sabor. Añadimos bien de sal. Recordad que estoy haciendo para 2 cazuelas, no para una, ¿eh? Luego ya, una vez que tenga todo el sofrito hecho, lo dividiré en 2. Mirad, ya las verduras van soltando su jugo, que es lo que ayuda a que la carne se vaya haciendo poco a poco, despacito. Y de hecho lo voy a bajar un poco más. Lo he tenido hasta ahora, yo tengo del 1 al 12 y lo he tenido en el 9. Y ahora lo voy a bajar un poquito entre el 8 y el 7. Y voy a añadir el ajo y seguimos sofriendo. Lleva sofriendo nada, 2 minutitos
Y veis que ya la verdura ya se va haciendo y todo esto volvemos a decir que se va haciendo poco a poco la carne. Ahora tengo aquí, que esto es totalmente opcional, un pimiento choricero seco que he hidratado un ratito y le he picadito y se lo voy a añadir. Como esto no lo hay en todas las partes, pues por eso es totalmente opcional, pero si lo tenéis le da un sabor estupendo. Y directamente ya, como ya prácticamente los jugos de las verduras se han consumido, voy a añadir el tomate. Y ahora sí que esto igual, lo seguimos, que se vaya haciendo a fuego lentito. Sigo en el 7, de 12 números que tengo yo, sigo en el 7. Y ahora lo dejamos aquí un ratito. Al chuchu, para que la carne también se vaya haciendo. Queridos Nerowers, llega el ansiado momento de la recta final de la receta. En este punto y fuera de cámara incorporé las alitas y como ya está el fondo listo, lo dividí en dos. Una parte la congelé y la otra parte es con la que seguíamos con la receta para hacer una cazuela de fideos con costillas. Como veis, facilito. Vamos a echar los fideos y vamos a rehogarlos y remover aquí bien. Es muy importante que estén bien rehogaditos durante un par de minutos por lo menos. Aquí me quedo rehogando un poquillo. Y mientras vamos a ir calentando el caldo. El caldo debe estar caliente. Mira, ya lo tengo aquí bien rehogadito, como veis. Y el caldito, que no sé si lo veis, hecha un mito, vamos a añadirlo. Vamos a añadir el azafrán. Si no tenéis azafrán, pues colorante, no pasa nada. Pero el azafrán siempre, además de color, aporta sabor. Y lo dejamos los minutos que recomienda el paquete. Normalmente con 8 minutos es suficiente este gordo. Si hiciera falta un poquito más de caldo, pues preparamos un poquito más de caldo. Pero normalmente con cubrir un poquito más suficiente. Vamos removiendo para que no se agarre la cazuela. Bueno, pues ya estaría, nada más que esto sí que es acabar de hacerlo y comer. No es como otros platos que se dejan de un día para otro, no, este al momento, como el arroz. Se deja reposar, le vamos a apagar el fuego y con el calor residual un par de minutitos más y a servir. Hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado, que os animéis a hacerla y que me contéis cómo habéis triunfado con toda la familia. Como os he dicho en el vídeo, podéis hacer doble ración, congelar la mitad, así la próxima vez nada más que tenéis que sacar esa mitad del congelador y en poquísimo tiempo tenéis otra cazuela estupenda en muy poquito tiempo. Ya solo me queda deciros que si os ha gustado el vídeo, dejadme un buen like
y nos vemos la semana que viene. No me faltéis, que igual os sorprendo. ¡Chao!